Todos creemos que entendemos muy bien a nuestros amigos. En casi todos los casos, en parte esto es cierto. Pero ¿qué pasa cuando los sentimientos del amor empiezan a surgir? En este caso, las cosas pueden ser un poco más complicadas, ¿verdad? Pues algunas personas tienen una forma muy sutil de enmascarar sus emociones, y quizás al momento que viste el título de este video te vino a la mente ese amigo al que crees que le gustas. Si fue así, coméntalo aquí abajo. Las emociones pueden ser muy difíciles de decodificar, a menos que uno tenga una relación muy cercana con dicha persona, ya que no todos los comportamientos se pueden significar amor o enamoramiento hacia ti. Es por eso que es muy necesario observar cómo se comportan a tu alrededor y contigo. Y eso es el tema de hoy, las 10 señales que indican que eres el crush de tu amigo. Esto no es tan fácil como parece, así que si quieres conocer cuáles son estas señales, te invito a que te quedes a ver el siguiente video. ¿Estás listo? Comencemos. 1. Quiere pasar mucho tiempo junto a ti. ¿Te suena familiar? Es normal que los amigos pasen mucho tiempo juntos, y más si tienen una actividad en común, como el trabajo, la escuela o asisten a un mismo club. Pero se vuelve inusual cuando tu amigo pretende pasar más tiempo contigo de lo normal, pidiéndote que hagan cosas fuera de los horarios habituales en los que se frecuentan. Cualquier pretexto es bueno para estar juntos. 2. Es capaz de hacer cualquier cosa que le pidas. Los verdaderos amigos son aquellas personas que son incondicionales el uno con el otro. Sin embargo, hay ocasiones en las que no está dentro de tus posibilidades apoyar a un amigo, y aunque sientas pena, te ves obligada a negarte. No obstante, ese amigo al que le gusta siempre está dispuesto a hacer cualquier cosa que le pidas, sin importar si tiene algún compromiso. Y tú muy bien sabes que no lo haría por otra persona. Sabes que este amigo jamás te niega nada, y por ello es la primera persona a la que acudes. ¿Sigues pensando en ese amigo? 3. Cambia sus planes por ti. Al amigo que le gustes, créeme que estará dispuesto a irte a buscar a medianoche a casa de una amiga tuya, a pesar de que le quede a 1 hora de distancia de su casa, o levantarse a las 4 de la mañana para llevarte al aeropuerto. Le importa muy poco si tenía planes para ese día, está dispuesto a cancelar cualquier compromiso por ti, ni siquiera es necesario que se lo pidas, él lo hace por elección propia. 4. Odia a los chicos que te gustan. Cuando descubre que te gusta un nuevo chico, tu amigo suele investigarlo y siempre tiene una opinión negativa de ellos. No le importa cómo sean en realidad, siempre trata de convencerte que él no es el adecuado. Maquilla ese comportamiento extraño con la excusa de que solo está siendo protector, pero tú te das cuenta que la historia se repite con cada chico que te gusta. Pon un poco más de atención y ya verás. 5. Él realmente te presta atención. Si él te presta el mismo grado de atención sin importar si le cuentas un problema grave, ¿cuál es tu comida favorita, tu color preferido o si tu mayor fobia son los roedores? Créeme que a tu amigo le gustas. Para él cada una de sus conversaciones tiene la misma importancia. Él siempre recuerda lo que le cuentas, le da mucha importancia a los pequeños detalles y trata de hacerte sentir especial cuando demuestra lo que sabe que te agrada y lo que no. 6. Comparte tus alegrías. Si es el tipo de chico que cada vez que logras uno de tus objetivos lo festeja como propio, créeme que le super encantas. Si le cuentas a sus amigos de tus logros y por cualquier razón siempre te felicita, te recuerda lo hermosa, divertida e inteligente que eres, o simplemente te dice que tienes unos ojos preciosos, este chico sin duda muere por ser algo más que solo tu amigo. 7. Te defiende a capa y espada. Por naturaleza los chicos tienden a ser protectores, incluso con un amigo del mismo sexo, siempre y cuando desde su perspectiva sea más débil y necesite ayuda. Esta protección se convierte en una señal cuando notas que a él le molesta demasiado cuando alguien se atreve a decir algo inapropiado de ti en su presencia. Se pone de pie enseguida para demostrar que tienes quien te proteja. ¿Y tú tienes un amigo que te proteja? Deberías de poner más atención en este pequeño detalle. 8. Coquetea contigo. Muchos chicos son coquetos naturalmente, incluso con las chicas que ni siquiera les gustan. Pero si tu amigo es particularmente coqueto contigo o siempre te está seduciendo, pero ojo, solo a ti, eso es una señal. Si siempre está buscando una excusa para acariciarte, abrazarte o demostrarte su cariño, no importa cómo, significa que le gustas. Si bromea mucho acerca de la conexión entre ustedes, de las cosas que tienen en común y que si no encuentran novio o novia a los 30, entonces deben casarse, créeme que esto ya no es una broma. 9. Abre su corazón contigo. Los chicos suelen mantener sus sentimientos ocultos. Cuando deciden compartirlos únicamente los hacen con las personas a quien realmente confían, cuidan y respetan. Si tu amigo comparte sus sentimientos contigo no quiere decir que le gusta solo por este hecho. Pero si en varias ocasiones ha platicado de cosas muy profundas sobre él, lo has visto llorar en más de una ocasión, te pide consejos y te dice que te necesita, es evidente que quiere que seas más que su amiga. 10. Siempre encuentra algo mal en otras chicas. Puede ser que le coquetee a otras chicas, incluso salga con ellas sin tener nada serio,
pero siempre por alguna razón esas chicas no lo convencen por más bonitas que éstas sean. Presta atención a la manera en la que habla de ellas y notarás si él realmente está interesado en ellas o tal vez solo te está esperando. Estas 10 señales son claras para saber si le gustas a un amigo. Puede que no cumpla con las 10, pero si cumple con más de 7 es seguro que quiere algo más que una simple amistad contigo. Observa en la manera que te mira y se preocupa por ti. Muchos chicos son demasiado tímidos para confesarte su amor. Es por ello que debes de tener este video a la mano y descubrir qué es lo que siente en realidad tu amigo por ti. Cuéntanos qué te parecieron estas 10 señales y compártelo con tus amigos. Si crees que nos faltó alguna señal para descubrir que le gustas a tu amigo, háznoslo saber en la parte de aquí de los comentarios. Espero te haya gustado mucho el video. Ya sabes que si fue así me apoyarías muchísimo dándole en el botón de me gusta. Comenta de qué te gustaría que habláramos en el siguiente video, y si escogemos tu recomendación obviamente te dedicamos el video. Si es primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que pases a ver mi demás contenido, y si es de tu agrado te suscribas. No olvides activar la campanita de notificaciones para que cada que subamos un video nuevo te llegue directo la notificación a tu celular. Que tengas un excelente día y hasta la próxima.